y en este caso contamos con la representación de asociaciones, federaciones y confederaciones de empresarios que agrupan y representan al conjunto de las empresas de este país. Nos acompaña Belén Fernández, empezando hacia más alejado, vicepresidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. Su presidenta, Begoña Fernández Costales, no puede estar aquí porque está en un viaje de trabajo en África, que esperemos que vuelva sin ningún problema. Y pondremos en un momento un saludo que nos ha enviado ella. Nos acompaña también Sara Menéndez, recién elegida presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Ignacio García, asesor jurídico de la Federación Asturiana de Empresarios. Hoy es el día de los cambios. Alberto González no ha podido asistir y les pide disculpas. Y César Maurín, que es director de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de la COE. En primer lugar, vamos a ver el saludo que nos manda la presidenta de FEDA. Muy buenos días. Soy Begoña Fernández Costales Muñiz, presidenta de FEDA, Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias. Sintiéndolo mucho, hoy no voy a poder estar allí, entonces, bueno, aprovechando estas nuevas tecnologías que más si cabe aún nos han unido a raíz de la pandemia, quisiera lanzar este mensaje. Desde FEDA somos muy conscientes y creemos mucho en la importancia del comercio minorista, sobre todo de cara a las mujeres, porque nos ayuda en esa empleabilidad y sobre todo porque también nos da la oportunidad de crear nuestros propios negocios. Me gustaría darle las gracias a la Unión de Comerciantes, a Sara y a Carmen. Bueno, pues porque nosotras cuando llevamos este proyecto, me acuerdo todavía a la sede de la Unión de Comerciantes, lo acogisteis con mucho cariño y a partir de ahí, bueno, pues ya os involucrasteis al máximo y se ha creado lo que es el evento que estamos haciendo hoy. Quiero dar las gracias también a FADE, que es quien convoca, y a la Universidad de Oviedo y a los colaboradores de este evento, que son Trescom, la agencia de comunicación, y como siempre el Banco Sabadell. Muchísimas gracias a todos, espero que tengáis una jornada muy fructífera. Muy bien, pues tras este saludo vamos, si les parece, a comenzar con... hemos estructurado la mesa alrededor de 3 preguntas que iremos pasando a todos los que forman la mesa y así vamos viendo esta visión sobre los ODS, la oportunidad para el comercio minorista y el papel de las asociaciones empresariales. Belén, empezamos por vosotras, por la Federación de Empresarias y Directivas. Estamos en una sociedad económicamente cambiante, socialmente cambiante, donde hay nuevos retos, como los que hoy estábamos viendo, nuevas oportunidades. En este papel, en este escenario, ¿cuál es el papel que crees que una asociación, una federación, en este caso, de mujeres empresarias y directivas, tiene que jugar? Pues tiene que jugar, y jugamos, el papel de impulsoras del conocimiento de los ODS, evidentemente. Nos volcamos en que nuestras socias, nuestras asociadas y nuestro entorno conozcan los 17 objetivos y puedan hacer pequeñas aportaciones desde los comercios minoristas, desde las personas autónomas de diferentes entidades, en llevarlos adelante. Evidentemente no es fácil, no es fácil. Uno de ellos, que creo que es el número 5, que es la igualdad de oportunidades, es algo que falla constantemente. En la última cumbre del 2020 se sigue viendo una discriminación de género en torno al 35% en algunos sectores, como en el sector industrial. Un 25% de mujeres solamente ocupan cargos de alta dirección y como eso suma y sigue. Pero la desigualdad no es solo de género, en cuanto a la federación se refiere. La desigualdad es también en procesos de incorporación al mercado laboral, de acceso a... Antes estaba comentando que es complicado que no venga la cepa de África, cuando el 45% de las personas de este mundo no tienen acceso a lavarse las manos, con lo cual esas desigualdades unidas unas con otras son las que nos llevan, bueno, pues a estar muy pendientes de la creación y sobre todo de cumplir los objetivos ODS.
Sara, en el caso de una asociación de comerciantes, estricta, comerciantes, sector servicios de Asturias, ¿cuál es la función que en este momento les podemos o se le puede transmitir al comercio asturiano? Aquello de, ¿tienen ustedes que unirse para? Yo creo que lo que tenemos que ser es una herramienta útil para el comercio de la ciudad, ese comercio que muchas veces no llega lo suficientemente arriba para ver cuáles son esas estrategias a tomar, cuáles son esas acciones en materia de digitalización que tiene que llevar a cabo. Y eso se puede hacer a través de una asociación como la Unión de Comerciantes. Tenemos que ser útiles en las herramientas que proponemos a nuestros comercios, tenemos que agacharnos y estar a pie de calle y ver lo que el comercio necesita, pero a la vez nos tenemos que poner de puntillas, asomar la cabeza por encima del muro y hacer una labor de previsión, de proyección de cuáles son esas necesidades grandes, esos grandes retos que necesita el sector, ¿no? Y poder llevar a cabo proyectos importantes, buenas prácticas como las que nos presentaba Mercedes antes, que nosotros desde la Unión de Comerciantes, por ejemplo, esa guía de igualdad para el comercio o la red de comercios con buen trato a la infancia, que es otro de los proyectos que pusimos en marcha hace no mucho en el Ayuntamiento de Gijón, sirviendo de puerta abierta de esas tiendas a todos esos niños, adolescentes que puedan necesitar ayuda en algún momento dentro de la ciudad, ¿no? Acreditar esos comercios, a todos esos comercios que se han querido adherir, acreditarlos para que se sepa cuáles son y que esos niños tengan ese referente. Pero también con proyectos, y uniéndolo un poco a lo que nos decía Cris antes, Gaona, de esa sostenibilidad económica, social y medioambiental, proyectos como la Renta Social Municipal, por la cual el Ayuntamiento de Gijón distribuye sus ayudas sociales a través de una tarjeta bancaria, en este caso con CaixaBank, y a través de esa tarjeta los usuarios de esas ayudas sociales podían comprar lo que quisieran en el comercio local, de manera que las ayudas se estaban revirtiendo y seguían aportando a ese PIB, a ese empleo, a esa labor importante que tiene el comercio y por lo que tiene tanta fuerza como sector, ¿no? Ignacio, es el turno de la Federación. La representación empresarial en Asturias que está en la Federación en este nuevo siempre, ¿no? Pero el escenario económico cambia tanto que cuando uno dice nuevo ya no se sabe si es el de ayer o el de hoy, ¿no? Pero en este escenario, ¿cuál es el papel que tiene que jugar, el que está jugando o el que las empresas le piden a la FADE? Vamos a ver, FADE tiene una ventaja porque tiene como socios a asociaciones empresariales, ¿no? En un entorno en el que se dice que España pues, no es un país de asociacionismo, es curioso que en el ámbito empresarial sí hay asociaciones muy fuertes y son asociaciones que con una gran capacidad de aglutinar. Y son especialmente importantes en el comercio porque allí es donde más frecuenten las micropymes y los autónomos y empresas pequeñitas en el que la función del asociacionismo tiene una especial ventaja. En este aspecto, FADE yo creo que tiene, al igual que vosotros como asociaciones de carácter sectorial o que tienen objetivos específicos como FEDA y la Unión de Comerciantes, tiene dos funciones. Una primera es la prescriptora, es decir, mostrar allí donde es más necesario, pues por dónde van las corrientes que pueden, como decía Sara, ayudar a ser útiles a las pequeñas, medianas y a las grandes empresas también, por dónde van las orientaciones que consideramos más adecuadas. Y junto a esta labor prescriptora, también poniendo ejemplos, poniendo elementos que muestren que no solamente suponen costes en realizar modificaciones, sino que tienen importantes ventajas para el futuro. Y luego también tiene una labor de negociar, de intervenir y de influir en los gobernantes. Nuestra obligación es trasladar
hacia los gobiernos, y muchas veces tenemos una gran recepción de elementos que pueden ser favorecedores de esas acciones. Voy a poner un ejemplo, aparentemente muy abstracto, como es la contratación pública. Si nosotros estamos aspirando a que muchos sectores tengan una contratación pública adecuada, donde se prime la calidad y no se prime exclusivamente el precio puro y duro, pues uno de los elementos, y yo creo que en gran parte compartido por el Gobierno del Principado, es incluir elementos, cláusulas sociales, medioambientales, como puede ser la compra de proximidad, o elementos que son prácticos y que suponen una plasmación en la norma y en la práctica administrativa que tiene impactos directos en los comercios y en la actividad económica. Es decir, son dos aspectos, prescripción e influencia y negociación, donde debemos apostar las organizaciones empresariales de carácter territorial. Decía Ignacio, César, que existe en Asturias un amplio tejido asociativo, desde la Confederación, desde la COE. Este tejido asociativo está enganchado con la realidad de las empresas, cómo se vive esta realidad económica y estos retos que nos suponen, en este caso, los ODS y en concreto, desde la reciente creación de la C4. Sí, pues gracias, Carmen. Buenos días a todos. Vamos, yo a esta pregunta te diré que estamos muy enganchados a la realidad de las empresas y muy enganchados también a la situación por la que hemos ido pasando durante estos meses y ya casi años, ¿no? Que ha sido una realidad muy complicada. En cuanto al sector comercio, y muy ligado a esa creación, como bien dices, de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, la llamada C4, hemos puesto ese nombre tan comercial. Pues la verdad es que te diré que desde su creación, que ha sido pues, no más de 3 años, desde que llegó a la presidencia Antonio Garamendi, no hemos parado. Y además no hemos parado. Hicimos en 2019 un informe sobre la situación del sector comercio en España y enseguida llegó la pandemia. Con lo cual ya ese informe, los datos de ese informe, pues se han desvirtuado, lógicamente, porque la situación del comercio ha cambiado. Pero el sector comercio pues, fue uno de los sectores clave para la recuperación o para la estabilidad social y para el abastecimiento de los bienes más necesarios y los bienes esenciales a la sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que el papel del sector comercio ha sido y es fundamental durante todo este periodo de tiempo tan difícil que hemos pasado. En la C4 no hemos parado, y lo digo porque desde ese primer informe hemos seguido elaborando documentos y hemos elaborado un documento que acaba de presentar Mercedes del compromiso del sector comercio con los ODS, es uno de los más llamativos ejemplos, pero hemos elaborado un documento de consenso entre todos los miembros de la comisión, algo bastante difícil porque esta comisión tiene en su seno todo el espectro del sector comercio, desde la gran distribución, los supermercados, el pequeño comercio. Bueno, pues bien, pues hemos conseguido un consenso sobre las áreas de promoción económica, que es bastante complicado de conseguir. Hemos elaborado un documento muy importante y los comerciantes de toda España, los de aquí, por supuesto, también lo estaréis padeciendo, sobre hurto multireincidente. Esas bandas organizadas que están haciendo muchísimo daño a nuestros comercios, con unas pérdidas de 1.800 millones de euros al año que supone de quebranto para todos los comercios españoles estas mafias organizadas. 300 millones que supone para la Administración o las distintas administraciones en procedimientos de juicios que al final no se celebran, en notificaciones que no llegan, etcétera, etcétera. Y además hemos propuesto en este documento una modificación del Código Penal y aprovechando la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hemos elaborado una adenda técnica que hemos trasladado
a los responsables correspondientes en el Ministerio de Justicia. Junto a esto, también elaboramos el Observatorio de Regulación Comercial, que establece una serie, que analiza toda la regulación a los distintos niveles que afecta al comercio. Es decir, no hemos parado. Pero yo creo que también nuestra labor es muy importante en el ámbito de la interlocución, porque nosotros podemos hacer muchas cosas y si no se lo contamos a nadie, pues no nos sirve para nada. Entonces, sí es muy importante que lo traslademos. Lo hemos trasladado al Ministerio de Justicia en el caso de hurto multireincidente. Lo hemos trasladado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Lo hemos trasladado a la Comisión del Congreso de los Diputados, que lleva el mismo nombre, de Industria, Turismo y Comercio. Hemos hecho jornadas con ellos. Lo hemos trasladado a las asociaciones de consumidores. Es decir, estamos haciendo una labor de apostolado de todo lo que estamos haciendo para que se conozca. Acabamos de celebrar recientemente un encuentro en Sevilla, el primer encuentro del sector comercio en España. No paramos, Carmen. Me consta que no para porque a mí me corresponde ir a alguna de esas reuniones y, en fin, lo bueno es que ponen la agenda a tiempo, ¿no? Y uno procura ir a casi todo. Está claro con lo que nos habéis contado que las empresas en este país, las empresas de comercio y en general, tienen un gran apoyo en el mundo asociativo, ¿no? Pero en ese trabajo que estáis haciendo, Belén, ¿dónde están los inconvenientes? Es decir, es el momento de quejarse. ¿Dónde están esos inconvenientes para el trabajo, para la función, para la misión que en este caso FEDA tiene? ¿Dentro, en el exterior, en los que vienen, en los que van? Yo creo que los inconvenientes ya los marca también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? No somos ajenas al desarrollo sostenible en general, no somos ajenas a todo el tema de la subida de la luz, no somos ajenas a todo el tema de utilizar elementos reciclados, no somos ajenas a utilización de redes sociales, no somos ajenas a nada, ¿no? Los inconvenientes están fuera, en el entorno, y nuestra tarea es, pues como decía César, apostolado, ¿no? Porque el tema de la desigualdad, pues muchas veces cuando lo comentas, pues no, ya no hay desigualdad, ya todos tenemos acceso. Bueno, pues los datos dicen otra cosa. El tema de las violencias, los datos dicen otras cosas, ¿no? El tema de la participación de las mujeres en industria dicen otras cosas. En general, bueno, pues tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Esperemos que para 2030, algunas ya no estaremos haciendo este trabajo, pero dejaremos una semillina para que la gente joven continúe. Pero esperemos que en 2030, que es el sumum de los objetivos, podamos suavizar toda la situación, aunque, bueno, lo vemos complicado porque esta pandemia lo que nos hizo fue retroceder como 15, 20 años. Y esperemos, bueno, poder dar una vuelta de tuerca y poder seguir construyendo objetivos igualitarios y equitativos. Yo hay una cosa de que sí estoy segura, porque conozco a Belén hace muchos años. Eso de que ella no va a estar aquí no es verdad. Los que la conocemos sabemos que estará, de muchas maneras, pero estará. Eso, si hay alguien de la que yo aprendí que pelear es no parar, eso es de Belén. Sara, en esos proyectos relacionados con la sostenibilidad, con el comercio, ¿dónde están las dificultades? ¿Dónde está no, si fuera uno seguro que sería fácil, ¿no? Pero ¿dónde están los inconvenientes que podemos remover o los que no podemos remover? Yo creo que no podemos olvidar el entorno de polaridad política del que nos hablaba Cristina Gaona antes. Esto da lugar en muchos momentos a mucho individualismo a la hora de trabajar con grupos, con asociaciones, con partidos políticos, con sindicatos, y nos frena mucho en los proyectos. Hace que las reuniones, en vez de ser de crear, de compartir y de crecer, se conviertan en que cada uno defienda su postura queriendo ganar aunque no sea la mejor. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que para crecer hay que hacer encuentros como este, con asociaciones como FEDA,
cuando nos sentamos a hablar de hacer un proyecto como este, y que esa es la manera de crecer y de aportar y de como sector también aprender y seguir creciendo y formándonos. Ignacio, en el caso de FADE, que tiene un papel institucional en el Principado de Asturias de representación, que tiene esa labor que tú comentabas antes de defensa y de poner encima de la mesa problemas y soluciones, iba a preguntarte si existen dificultades. Ya sé que sí. Si no existiesen, esto sería el paraíso, pero no el natural, el otro. ¿Dónde están? Porque a veces están y a veces no las conocemos, pero ¿están identificadas en genérico? Identificadas, yo creo que, como muchas veces se comenta, descripciones de los problemas de Asturias o de España en su conjunto hay para llenar tomos, librerías. El problema son las soluciones o sobre todo la aplicación a las mismas. Y soluciones las hay, el problema es que algunas son tan transversales, tan a largo plazo, que ya no las consideramos como soluciones. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamental para promover el cambio es que las empresas, las pequeñas y sobre todo las más pequeñas, tengan margen para poder afrontarlo. Es decir, que no sean de mera supervivencia del día a día en el que las obligaciones acogoten cualquier otro margen de actividad que no sea el sobrevivir. Eso es fundamental y ahí afecta mucho el tamaño, en parte. Cuanto más pequeño eres, más problemas tienes para afrontar el día a día, pero también la rentabilidad y otros muchos factores. Y eso es un elemento que, por mucha voluntad que se ponga, es mejorable, pero es difícil. Y hay que acudir a una paleta grande de soluciones, ¿verdad? No es lo mismo esta explicación dicha aquí en Asturias, esta reunión que tenemos, que si estamos en el sur de Baviera o de si estamos en Escocia. Cada entorno tiene un marco de dificultades distinto. Hay, por tanto, una serie de problemas internos que hay que afrontar con carácter general. Y para ello, en un caso como el que estamos hablando ahora, es fundamental que se perciba la utilidad del proyecto que se afronta, que se perciba que ese esfuerzo que se va a realizar adoptando un cambio en lo que estoy haciendo diariamente va a tener una recompensa a medio plazo al menos, que tenga un elemento importante de retorno para el esfuerzo que se va a someter. Pero también es muy importante la sociedad. Hay un ámbito social que estamos, entre todo, un cambio de paradigma de pensamiento y de prioridades. Estamos situando prioridades como las medioambientales, como las de sostenibilidad, que deben ser asumidas por el conjunto de la ciudadanía. Uno no puede ser un Quijote solitario luchando. Hemos de acompañar todos. Y para eso es fundamental la participación institucional, la participación de las administraciones. Ahí tienen un papel esencial en promover un cambio no solamente de un sector tan importante como es el comercio, que es el mayoritario en el ámbito de las pymes y micropymes, sino también en el ámbito de la sociedad, para que no solamente formalmente apruebe ese cambio, sino que participe en el mismo. Porque aquí más que nunca es necesario que la sociedad valore y apueste por aquellas empresas que están promoviendo ese cambio. Y el movimiento se demuestra andando, acudiendo a ellas y mejorando su funcionamiento en el día a día. En ese punto la Administración tiene en el ámbito sectorial un papel, pero en el ámbito de la sociedad una enorme función que desarrollar. César, desde la visión de la COE y de la Comisión, esas dificultades de administración, sociedad, empresa, ¿se perciben de la misma manera que nos está contando ahora Ignacio? Es decir, ¿dónde están las dificultades que hoy en materia de desarrollos, de proyectos alrededor de los ODS y sobre todo del comercio minorista estáis percibiendo? Sí, bueno, vamos a ver, aquí tenemos a FADE, a FEDA y a la Unión de Comerciantes. La verdad es que sabéis las dificultades que existen para abrir un comercio en España y para mantenerlo y para que sea rentable. Para mí es una heroicidad. No recuerdo ahora mismo, me ha venido a la cabeza, y no recuerdo exactamente el número de normas que un comercio tenía que cumplir, pero creo que eran alrededor de 2.000, no sé si Mercedes... 3.000, eso es. Gracias, Mercedes, menos mal que está aquí. Bueno, el caso es que
ya no se trata del número de normas, sino de las enormes dificultades con las que se enfrentan los comerciantes día a día, ¿no? Pero no solo en relación con los ODS o en relación con todas las exigencias medioambientales, sino en general. Nosotros hacemos todos los años 2 informes desde mi departamento. Un informe sobre producción normativa, en el que todos los años vemos la cantidad de páginas de BOE, la cantidad de reales decretos, últimamente más, de leyes que se aprueban, y todos los años, pues entre normativa nacional y normativa autonómica y europea, que también nos afecta, pues hablamos de 1 millón de páginas de BOE. Imagínate para un comerciante, para una pyme o para un autónomo, no solamente sobrevivir, sino también estar al día de toda esta normativa y además pues pagar a los proveedores, vender, en fin, imagínate, ¿no? Y hacemos otro informe de reducción, bueno, es un convenio que firmamos todos los años con el Ministerio. Este caso ha pasado de Función Pública y Política Territorial a Hacienda, que se ha trasladado a ese ministerio. Pero bueno, en cualquier caso es un convenio que firmamos para la reducción de cargas administrativas. Desde 2008 firmamos este convenio y elaboramos un informe anual. Hemos valorado que hemos conseguido ahorrar a las empresas, reduciendo cargas administrativas, más de 1.600 millones de euros desde 2008. Pero existe un abuso de lo que son las cargas administrativas para las empresas y en este caso para los comercios, que es abrumador. Y además son cargas en muchos casos fáciles de reducir. Y en eso estamos nosotros, en reducir toda esa carga que soportan las empresas para su actividad. Creemos fundamental que se establezcan unas condiciones adecuadas y lo más favorables posibles para que las empresas desarrollen su actividad. Los comerciantes y las industrias y todo tipo de empresas. Porque eso es lo que va a provocar una generación de riqueza y de empleo y de bienestar para la sociedad, ni más ni menos. Que las empresas puedan realizar su labor en las mejores condiciones posibles. Para eso hay que facilitar el marco en el que se desenvuelven. Y esto nos da pie a ver cómo unos territorios se desarrollan comercialmente, industrialmente y económicamente mejor que otros, simplemente porque tienen mayor facilidad las empresas para desarrollar su labor. Sin duda, una de las cosas que comentábamos aquí hoy y que repetía Cristina en su ponencia varias veces es que las empresas están haciendo ya cosas en relación con el desarrollo y con los ODS, tanto el desarrollo económico, sobre todo, ¿no?, como el social, como el medioambiental, pero no lo comunicamos bien. O no sabemos comunicarlo o le dedicamos muy poco tiempo a la comunicación, o todo junto, ¿vale? La pregunta, Belén, es, en el caso de vuestra federación, ¿sabemos llegar con el mensaje? Es decir, el mensaje que es de igualdad, de trabajo por la igualdad, por una sociedad más igualitaria y más justa, ¿ese es un mensaje que sabemos transmitir hoy a la sociedad o tenemos todavía tarea? Hay una frase que dijo Cristina que es que no nos dediquemos a lo importante y nos dediquemos a lo esencial, más o menos, acabo de hacer una versión libre, pero no era así, pero luego me la escribes, ¿vale? Porque tengo memoria pez. Pero el mensaje es nuestro, es vuestro, ¿se está llegando a la sociedad o se está tergiversando por el medio? Buf. Es que el mensaje de la igualdad. Yo creo que el mensaje es claro, contundente, directo, real, específico, urgente, inmediato. Ahora hay mucho sordo, pero muchísimo sordo. O sea, lo que nos faltan son audífonos. Lo demás lo tenemos todo. Esta es Belén en estado puro. Es que es el mensaje, o sea, nuestro mensaje está claro. Yo creo, no sé, yo llevo 25 años, 30 años en el mundo empresarial
en industria y hubo un momento que en industria éramos 2 mujeres. Ahora, desgraciadamente, hay una. Punto. Algo pasa, porque yo este mensaje llevo 30 años lanzándolo, yo y mis compañeras de FEDA. O sea, tener una presidenta que en plena pandemia esté con su negocio en África, que es donde tiene el 100% de su negocio, y siga diciendo que, bueno, en África hay mucha desigualdad, pero la que hay aquí es tremenda. Entonces, no es una cuestión de que no transmitimos el mensaje directo, claro, urgente, inmediato. Es una cuestión de que, bueno, pues hay una parte de la población que no le interesa escuchar nuestro mensaje. Seguramente porque cree que quítate tú para ponerme yo, y no es eso, es una cuestión de equidad, una cuestión de equidad. Y voy a leer una frase de Antonio Guterres que me llama mucho la atención, que es el secretario general de Naciones Unidas, que dice: todo lo que hagamos durante y después de esta crisis COVID-19 deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes, evidentemente, a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. FEDA no es ajena a esto. O sea, si este señor lo dice, y lo dice muy bien, hay muchísimos señores que también hablan de equidad y igualdad. Pongamos audífonos. Yo creo que los necesitamos. Bien, ya saben ustedes, procuren audífonos a los que les rodean. Belén en estado puro. Sí, es cierto. ¿Existen sordos para el mensaje del comercio, Sara? ¿Hay también necesidad de audífonos cuando estamos transmitiendo bien la importancia del comercio minorista en Asturias? Pues sí que debe de haber sordos, sí. Yo creo que si os acercáis al micro, la esencialidad del comercio de proximidad quedó patente en la pandemia. Estábamos ahí con las puertas abiertas, demostramos que éramos seguros, higiénicos, asépticos y que además seguíamos teniendo esa sonrisa a pesar de la que nos estaba cayendo encima. Y yo creo que en este tema lo que nos queda es remar, seguir remando todos en la misma dirección, pese a quien pese y obviando esas polaridades y esos distintos discursos que pueda haber, pero seguir remando en digitalidad, en sostenibilidad y seguir, y ahora mismo seguir siendo útiles como asociaciones, y vuelvo a la utilidad y al bajar a pie de calle para poner en el bolsillo de nuestros comercios esos fondos europeos que si no, no van a llegar a... no vamos a tener ni para pagar la luz. Es la segunda vez que lo hago, pero sí. Es que si no me arrimo a la luz, me arrimo al radiador y está muy caliente. ¿No? Es un problema de logística aquí ahora mismo, ¿no? Ignacio, la utilidad de las asociaciones empresariales, el papel que antes comentabas que juegan de interlocución y además de proposición, ¿ese mensaje está llegando a la sociedad asturiana? Bueno, yo discrepo un poco de... Acércate al micro, más que nada. Discrepo un poco de Belén y de Sara respecto a los sordos. Yo creo que no es que haya sordos, es que el mensaje, calar, cambiar, es muy difícil. Y entonces, sí escucha a la gente, lo que pasa es que hay que insistir más, hay que comunicarlo mejor, tenemos que hacerlo mejor y redoblar y ser más imaginativos y duplicar esfuerzos. Llega en algunos aspectos, llega puntualmente. Yo creo que la gente es conocedora de la importancia del comercio, ha visto, es su vecino, está próximo. Le falta ver una visión, creo yo, de la importancia que tiene en algo más que la economía, que es la forma de vida. Hoy alguna asociación de comerciantes sacaba una página en El Comercio en relación con la utilidad que era que no dedicáramos los trasteros, los bajos, a trasteros, sino que los utilizásemos como un negocio de comercio minorista. No es una cuestión que tiene que ver contra las inmobiliarias, no es una cuestión que ir contra nadie, sino
del beneficio social para la ciudadanía, para la calle, para el entorno que es ver un bajo de una tienda funcionando, operativa, con gente entrando y gente saliendo, y no con un alquiler o cerrado entero con un cristal oscuro. Igual que no nos hemos dado cuenta hasta muy tarde de muchas cosas, como puede ser el reto demográfico, la ancianidad, los miles de funcionarios que se van a... Hay cosas que las estamos viendo, pero no las queremos asimilar. Y una de las cosas es que una ciudad sin comercios es una ciudad muerta, que empobrece no solamente al comerciante que no está, sino a toda la calle y a toda la ciudad. Yo creo que una de las funciones que podría hacer la Dirección General de Comercio es pagar viajes a Charleroi, donde podrían ver lo que es una ciudad de 300.000 habitantes vacía, sin comercios. Todo, uno detrás de otro, centros comerciales vacíos, todo con carteles y con cortinones de los años 70 colgados, sin reposición absoluta. Y una ciudad grande, grande. Es un ejemplo, hay que ir a sitios para conocer qué se ha de hacer, pero hay que ir a sitios para conocer el horror, si no cambiamos algunas cosas que pueden estar pasando en algunas calles que vemos en algunas ciudades que nos rodean. Y ese valor estratégico del comercio, yo creo que no ha penetrado todavía en la mentalidad de la mayoría de los ciudadanos. Sí, es cierto que, desgraciadamente, durante los meses más duros de la pandemia del año pasado, cuando salíamos a comprar la alimentación una vez a la semana, pertrechados como quien iba a una guerra química, nos dábamos cuenta lo triste que era la ciudad con las persianas bajadas, ¿no? Más allá de esto, de ese momento en el que todos creímos que íbamos a ser mejores al salir, más allá de ese momento, César, lo comentábamos en Sevilla hace una semana, es decir, el relato, que ahora se llama, ¿no? El mensaje del comercio español es nuestro, lo tenemos hecho, lo tenemos por hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad, en este caso la sociedad española, se identifique con este sector, más allá, por supuesto, del intercambio, de la cercanía o de lo que ya hemos contado? ¿Qué hay que contar más? Bueno, pues yo creo que me da pie a contestar esta pregunta lo que acaba de decir Ignacio. Me ha parecido, estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho mis tres predecesores en la mesa. La verdad es que han sido intervenciones muy, muy, muy interesantes que me ayudan a contestar esta pregunta. Por un lado, el comercio tiene un carácter vertebrador en las ciudades espectacular. Ha puesto algún ejemplo, Le Charleroi, yo lo desconocía. Yo la verdad es que no fletaría ningún avión para ir allí, ya con que nos lo digas es suficiente. Pero sí vengo, por ejemplo, oye, es el sitio del que vengo, no es por hacer tampoco publicidad, pero venimos de Madrid, Mercedes y yo, y no os podéis imaginar la diferencia de alegría, de situación anímica que te transmite una ciudad con todos los locales cerrados, a luego todos los locales abiertos, la gente en la calle, la gente viviendo, el comercio, la hostelería. Es otra vida. Es que los españoles, además, somos gente alegre, necesitamos eso. Nos gusta estar en la calle, nos gusta estar en los restaurantes, nos gusta salir a comprar. Entonces, en este sentido, yo he puesto Madrid porque es el ejemplo que más conozco, pero hay otros ejemplos iguales en España. Y vengo también de pasar un fin de semana, que no quiero tampoco decir la ciudad, en una ciudad donde la mitad de los comercios estaban cerrados. Y da una sensación de tristeza que de verdad es para vivirlo, ¿no? Entonces, creo que el comercio tiene un papel absolutamente fundamental en la sociedad. El relato, pues no sé si lo tenemos. Yo creo que hasta el momento no lo hemos tenido, al menos de una manera suficientemente clara, ¿no? Pero lo estamos teniendo. Y el primer ejemplo de eso es la creación de la C4 en COE. Con la presidencia de Antonio Garamendi se decidió que desde COE tenía que haber una voz que fuera la voz del comercio y se creó la C4. Como te he dicho antes, Carmen, no hemos parado, pero la misma creación de esa comisión ya dice algo.
hemos trasladado el mensaje de la importancia del comercio, yo te diría, desde el minuto 1. Pero es que además os voy a dar unas pocas claves. Primero, en el informe que nosotros hicimos en 2019 de situación del sector comercio en España, primero, el sector comercio representa el 13% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Segundo, representa el 17% de los afiliados a la Seguridad Social. Tercero, de los trabajadores del sector comercio, el 77% tiene contratos indefinidos. Y cuarto, y aquí enlazo con mis compañeras de mesa, contratan más mujeres que hombres. Más del 50% de las personas que trabajan en comercio son mujeres. Es verdad que nos falta, Belén, que ocupen cargos directivos y que sean presidentas y que sean... Pero también está cambiando, que tenemos cada vez más, muy despacito, cada vez más mujeres en nuestra junta directiva representando a sus empresas y además... pues oye, no es que nos sintamos amenazados los hombres, por supuesto, pero lo hacen, yo creo, que incluso mejor. Esto no me atrevo a decirlo en todos los ámbitos, pero es verdad que lo hacen de manera brillante, ¿no? Entonces sí que el comercio, pues el relato, no sé si lo hemos tenido, pero lo empezamos a tener, Carmen, y yo creo que lo vamos a seguir teniendo. Y de verdad que os agradezco muchísimo la invitación a esta jornada y os animo a que todos, desde todas estas organizaciones, asociaciones que están aquí conmigo en la mesa y todos los comerciantes, pues nos sintamos orgullosos del comercio en España, que es de primera categoría, y hagamos esa labor de apostolado, de poner en valor lo que representa el sector comercio en la economía española y en la sociedad. Ya saben, de aquí salen con esas ideas de 13, 17, 77,5. Lo van a repetir todos los días, 3 veces delante del espejo por la mañana y 3 veces a lavarse los dientes por la noche. 13, 17, 77,5. Es verdad, y ahí la experiencia la vivimos cuando salió ese estudio de la C4, que entre contarlo y verlo en esos 3 gráficos había un paso. Y ahora lo tenemos que integrar. Es el momento de que ustedes, si quieren, pregunten alguna cosa a la mesa. Vamos de tiempo en plan país nórdico, es decir, nos quedan 10 minutos un poco largos para la siguiente mesa. Si tienen alguna pregunta que hacer, es el momento de hacerla en este momento. Allí. a jóvenes. Me refiero, yo mismo, que yo tengo 27 años y para mí tener referencias es una motivación. ¿No debería ser una prioridad también que podamos todos acceder a eso? Mismamente, comentaba aquí Nuria, que el 80% de las mujeres en los comercios, o sea, son mujeres en los comercios. ¿Por qué no damos visibilidad? ¿Cómo es posible que no sea una prioridad, una sostenibilidad social? Belén. No, pero es que Belén tiene el mensaje, claro. Más para allá. Belén tiene claro el mensaje, luego ya avanzamos. Lo urgente y no lo prioritario. Pues para Ignacio y para mí. Vamos a empezar por Belén. Yo creo que es una cuestión educacional. Belén, un poco más cerca, sí. Es que no más llego, que nada por la grabación. soy muy pequeñina. Es una cuestión educacional, cultural, patriarcal, y llevamos muchos años en un sistema muy cerrado a la incorporación de las mujeres a todo. O sea, no hace más... Bueno, yo recuerdo que en mis 18 años yo no tenía mayoría de edad. Sin embargo, mi mellizo, chico, sí era mayor de edad. O sea, haciendo ese parangón, imaginaros todo el proceso. Llevamos muy poco tiempo en países desarrollados,
Pero es que hay países que no están desarrollados que las diferencias son tremendas. Entonces, hasta que no se equipare todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, yo creo que vamos a tener complicado. ¿Qué pasa? Pues, evidentemente, ante una situación cultural tan arraigada, es complicado quitar esos clavos, arrancar esos clavos, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí que es verdad que vamos poco a poco consiguiendo que haya más mujeres en consejos de administración, pero igual es hasta más fácil que haya mujeres en consejos de administración que haya mujeres directivas en empresas medianas, porque hay una cultura mucho más arraigada. Entonces, bueno, eso todo nos toca a las chicas de FEDA ir haciendo, aunque Ignacio diga que no, ir haciendo un poquitín de picoteras, ¿no? César, tu turno. Voy a pedir la palabra, porque me he sentido un poco aludido. No, vamos a ver, la respuesta es muy sencilla. Es una realidad que hay menos mujeres en puestos directivos. Es una realidad. Pero desde COE, desde luego, estamos absolutamente convencidos de que tiene que haber una igualdad de oportunidades y apostamos claramente por las mujeres. Vamos a ver, desde que esta nueva presidencia con Antonio Garamendi, bueno, anteriormente teníamos una secretaria general que era una mujer, pero con la presidencia de Antonio Garamendi, que es hombre, oye, tampoco no podemos cambiar de sexo, es hombre, pero es verdad que la mitad del comité de dirección son mujeres y son personas elegidas por él. Se están integrando cada vez más mujeres en el comité ejecutivo. Se intenta dar visibilidad a las mujeres. De hecho, hay algunas vicepresidentas de COE que son mujeres, como por ejemplo Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. Nosotros siempre hemos tratado de dar visibilidad a las mujeres, porque estamos convencidos de que el papel de la mujer es realmente importante. Es más, ahora mismo tienes como presidenta de, no me atrevo a decir si es la empresa más importante de España, pero Marta Ortega acaba de sustituir a Pablo Isla en Inditex. O sea, imagínate si eso ha sido un cambio rupturista, ¿no? O sea, es decir, nosotros siempre abogamos por el papel de la mujer en los puestos directivos y, de hecho, yo estoy tratando de recordar, en la C4 casi teníamos esa paridad, creo recordar, de intervenciones. Ahí estaba Fátima Báñez, que es presidenta de la Fundación COE, estaba la presidenta de CAEA, estaba la directiva de IKEA en las intervenciones que hicimos en Sevilla. Es decir, yo es que ya ni siquiera me doy cuenta. Está imbuido en nuestro espíritu y en lo que nosotros tratamos de hacer en el día a día de la comisión y de la propia COE. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Ignacio. Yo quiero preguntar, porque estamos un poco hablando todos de lo que... Estamos hablando todos de lo que... perfecto, gracias. Es que soy muy grande. De lo que somos, de cómo somos, cómo nos ven, todas estas cosas, ¿no? Pero el problema, lo que hablamos nosotros en la asociación muchas veces, es que, aparte de ponernos guapos, de cómo hacer para que nos vean más, el maquillaje o el peinado que utilizamos, el problema es que nadie nos quiere. O sea, las nuevas generaciones no quieren montar un comercio. Y esos no quieren montar un comercio. Por lo menos yo lo que conozco es que nosotros estamos hablando de gente de 40 y que en 15 años, si Dios quiere, estamos jubilados, algunos. Digo, bueno, depende. Entonces, yo tengo 55, calcúlame que tampoco va a ser mucho más allá, ¿no? Pero el caso es que es verdad que hay una falta de renovación de gente en el comercio. Entonces, todo esto es fenomenal. Somos no sé qué porcentaje, somos guapísimos, somos tal. Pero es que nadie nos quiere. Es que la gente joven no quiere dedicar las horas de comercio, no quiere dedicar lo que decís, todas esas normas, los sacrificios, y no quieren. Entonces, ¿qué hacemos para ser más atractivos y para que haya, que hablamos siempre en la asociación, que haya gente que sea atractivo al comercio? Es que yo lo que transmitimos, como que qué puñetero de trabajo tenemos, ¿no? Cuando estamos enamorados, yo por lo menos yo creo que la mayoría de nosotros estamos enamorados de ser comerciantes, del día a día, del trato, del proveedor, de buscar la materia para hacer el jersey, cómo combinarlo, pero falta
que de verdad enamoremos a los que vienen detrás. Y yo creo que eso no está sucediendo. Y va a haber un problema gordo, por mucho no somos las empresas. ¿Quién va a llenar esos locales dentro de 10, 15 años? Yo no lo sé. Y no conozco gente que lo haga. Hace 2 semanas estuvimos en un congreso de comercio en Vitoria y uno de los ponentes que estaban allí nos hablaba de dar de comer al comercio. Nos hablaba de que era necesario que a nivel gubernamental las ayudas fueran tan a pie de calle y llegaran tanto, porque por mucho que a Nacho le guste vender ropa y combinar el jersey con la camisa, como a final de mes las facturas no te dejen dormir, esto desincentiva bastante. Entonces, hablaban de eso, ¿no? de que las políticas locales y regionales tenían que ir en esa línea de dar de comer al comercio, de apoyar al comercio y de ver el comercio como una parte más a invertir dentro de la ciudad, porque da vida, porque da seguridad a las ciudades y me pareció súper interesante. Hay una pregunta estándar para ver una empresa si va bien en relación con sus trabajadores, que si tú la recomendarías a tu hijo o a tu hermano. Entonces, yo preguntaría que cuántos de los padres, cuando se reúnen con sus hijos de 14 o 15 años, les recomiendan que abra un comercio. O les dicen esto es una buena... Más allá del que, bueno, lo ve como el hereu y vaya a decir que es... Pero en general... Y no es una actividad de riesgo. Y si vemos el informe de emprendeduría, Asturias se encuentra la penúltima o la última en afán emprendedor. Que eso también dificulta una cosa que en general en España no es que esté en el top de las preferencias, ni de los padres, que son los grandes influencers a determinadas edades, ni los hijos. Y luego un datín de antes de lo de los hombres y mujeres, para... Ya que estamos en comercio, simplemente un dato, para que efectivamente corroborar lo que es la realidad, que mejor, porque en Asturias al menos un 42% de las mujeres de los autónomos son mujeres, con lo cual tenemos la segunda más alta de España después de Galicia. Pero un datín, ya veréis cómo va disminuyendo el porcentaje. Cuando hablamos de familiares de socio, me refiero siempre al tema nuestro, que es el de los autónomos, pero también incluye los miembros de sociedades. El 60% de los familiares de socio son mujeres. El 38% de los socios de la sociedad son mujeres. Ya hemos bajado el porcentaje, 38%. Y cuando hablamos de miembros de órganos de administración, estamos en el 28%. Es decir, vamos pasando 60, 40, 20 conforme en una teórica escala de responsabilidades estamos al frente en el negocio familiar. Y eso, Asturias, que es de las más participación femenina de España. Nada, ese dato nada más. Belén, ¿querías comentar algo sobre...? Bueno. Sí, perdonad de la insistencia con los micros, pero pues la mascarilla. Entre vuestra mascarilla y la grabación de los que están online. Hablando de lo que dice Nacho, evidentemente poca gente joven se ve abriendo un comercio, ¿no? Pero yo creo que es un problema también de la escuela, del cole, posiblemente, ¿no? Y empezar a hacer un emprendimiento de proximidad, yo creo que estaría la clave. Claro, yo ahora cuando hablo de emprender también hablo de desemprender, explicarle a la gente qué ocurre cuando emprendes y qué ocurre si tienes que desemprender, porque la gente luego va a coger el proyecto con muchísima más fuerza y más convencimiento. Y estando Julio aquí, el emprendimiento de proximidad, pues bueno, igual le viene bien también, ¿no? Julio, ¿tenías algo que a este respecto? Me parece además una pregunta muy interesante, ¿eh? Yo creo, y vamos a tratar de hacer un ejercicio interno dentro de la C4 para ver realmente esos datos. Es verdad que las nuevas generaciones, yo tengo un hijo de 16 años y es un poco incomprensible todo. Es decir, tienen gustos distintos, tienen otras formas de ver la vida, incluso alguna reunión que he tenido en algún proceso de selección, las preguntas que te hacen son muy distintas. ¿Qué política de teletrabajo tienen ustedes? ¿Qué flexibilidad? Es decir, ya no te dicen o no hablan tanto del sueldo, ni de, oye, ¿qué estabilidad tengo? No, oiga, ¿yo puedo trabajar desde casa o me puedo ir a las 4 de la tarde? No sé.
Es un concepto muy diferente, porque también dicen, oye, que a las nuevas generaciones les interesa menos el fútbol. No lo sabemos. Yo la verdad es que ahí es un tema tremendamente interesante de analizar. Y yo creo que tenemos una labor muy importante desde las asociaciones precisamente para poner en valor el comercio y fomentar el emprendimiento, fomentar que se abran nuevos comercios, pero con lo que ha dicho antes Ignacio, por su carácter vertebrador en las ciudades, por la alegría que transmite, por los movimientos sociales que genera. Y desde luego estoy de acuerdo, y perdona, con esto termino, Carmen, en que todo esto, como casi todo, tiene dos ámbitos en los que es fundamental basarse: la familia y el colegio, o la educación o la universidad, pero vamos, el ámbito formativo. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a dedicarnos a lo prioritario, a lo urgente también, ya saben, el urgente les espera en la tienda cuando vuelvan. Vamos a dedicarnos a lo prioritario y lo que sí queríamos era dejar claro con esta mesa que existe en esta comunidad autónoma y en este país un tejido asociativo suficiente para que lo prioritario llegue a buen puerto con los proyectos que se nos ocurran. Muchas gracias por la participación y vamos a avanzar.